increíble lo que uno a veces termina dándole la razón a algunas cosas. Y bueno, en el día de ayer salieron algunas cifras, ¿no?, con respecto a lo que va a decir cuál va a ser la inflación de este 2019, pero no dicha por alguna de las encuestadoras o alguna de las empresas que se dedican a este tipo de trabajo, sino que prácticamente, y a ver, uno cuando analiza todo esto, prácticamente es el Fondo Monetario Internacional el que está diciendo hoy, de que la inflación de este 2019 va a ser del 57%. 57%, yo tengo que pedir disculpas. Yo cuando empezamos a tirar números y veíamos la situación que estaba teniendo el país con la inflación mensual que venía acumulándose, yo hablaba, se acuerda, y decía de un 56%. Debe estar los archivos seguramente cuando yo planteaba un 56%. Bueno, ya el Fondo Monetario Internacional está diciendo un 57%, es decir, está diciendo más de lo que yo presuponía de que iba a ser la inflación en este 2019. Es decir, que si el fondo está diciendo 57, seguramente la inflación va a ser del 60%, porque siempre, se trata de achicar un poco todo lo que es la inflación. Pero también dio el INDEC, por otra parte, lo que podría ser la inflación de septiembre, es decir, del mes pasado. Y estamos hablando de un 6%. Es decir, uno a veces no se explica muchas cosas, porque cuando uno plantea todo lo que es la estructura económica de un país, plantea lo siguiente: bueno, si no hay plata, seguramente va a haber una recesión. Y si hay una recesión, no va a haber inflación. Es decir, a ver, para ser más claro, si no hay plata, no hay venta. Si no hay venta, y los negocios no pueden aumentar los precios, porque en realidad saben positivamente que no van a poder vender. Y sin embargo, así y todo, con este planteamiento que hacía el gobierno diciendo, si le saco la plata del bolsillo a la gente, voy a bajar la inflación, se termina dando algo que realmente es inusual. No, es así. La inflación no tiene nada que ver con que la gente tenga plata o no tenga plata. La inflación no tiene nada que ver con, hacer moneda o no hacer moneda. La inflación tiene que ver con el costo prácticamente de lo que tiene un industrial, un comerciante, para poder mantener su negocio. Ese es el factor que va a dar la inflación, porque si a uno no le dan los números, tiene que aumentar los precios, para ver si le dan los números. Este gobierno hizo algo insólito, porque no teniendo plata la gente, generó una inflación que puede llegar a más de un 57%, que es lo que está planteando el Fondo Monetario Internacional. Es decir, que uno saca conclusiones de que, ¿cómo es la economía? ¿Cómo se maneja la economía? Claro, lo que pasa es que uno no tiene en cuenta que el gran negocio del gobierno nacional fue las grandes empresas. Y las grandes empresas son las distribuidoras de luz, de gas, las de nafta, que es así, paulatinamente, con el transcurso del dólar, van a ir aumentando. ¿Qué hubiera pasado si esto no hubiera sucedido? Y lógicamente tendríamos haber tenido una recesión con una, a lo mejor, caída de un poco de la inflación. Pero si usted por un lado le saca la plata a la gente, pero por el otro lado le aumenta constantemente los servicios a todos, los que fabrican, los que tienen comercio, las pymes, ¿qué pasa? Y la inflación continúa. Y continúa porque los negocios sacan sus números, ¿vio? Las estadísticas. Ayer me contaba una persona que de octubre del año pasado a octubre de este año
vendió en el negocio un 35% más, no de importe, porque si usted dice de importe, seguramente, claro, en octubre estaba más barato el producto y ahora está más caro. No, 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 en cantidad de venta. Es decir, cuando un negocio a veces saca cómo le está yendo, saca en porcentajes, a ver, si es una panadería, cuántas bolsas de harina fabricó en octubre del año pasado, cuántas bolsas de harina fabricó en este octubre, estos 10 días. Y ahí saca qué porcentaje produjo más, para saber cómo está su situación. Y me dijo, producimos un 35% más que en octubre del año pasado. Y entonces uno se pregunta, bueno, entonces ganaste más plata. No, no me alcanza. ¿Pero cómo? No, porque en octubre del año pasado los gastos fijos, luz, gas, todo lo que necesitaba para poder fabricar esa materia prima, hoy son un 100% o un 60% más cara. Y yo aumenté un 35%, es decir, que me está faltando esa diferencia para poder estar igual que en octubre del año pasado. Esta es la realidad de la situación del país. Por eso no le acertamos nunca, es decir, si yo tengo que decir hoy, tengo que decir, perdón, me equivoqué, no era el 56% de inflación en este año, sino que puede llegar a ser el 60%. Y esto da a las claras de que los insumos y los gastos de una empresa, de una pyme, van por el ascensor y la ganancia o lo que puede quedar después de haber trabajado todo un mes va por la escalera. Y cada vez esa escalera, cuando se hace muy alto y usted va por el piso 5, subiendo, cada vez se hace más lenta. Y el ascensor sigue al mismo ritmo. Esperemos que el próximo gobierno vea esto, que sea un nuevo gobierno con cambios, que sea un nuevo gobierno con pensamiento en la gente y que podamos salir de este pozo, digo yo, que se encuentra toda la Argentina.